la fuerza del Espíritu Santo desciende sobre la iglesia, lo renueve con sus dones y esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, pues estamos ya, gracias a Dios, celebrando la solemnidad de Pentecostés en esta Pascua que ha sido tan peculiar. Meditamos entonces el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Palabra del Señor. No deja de ser interesante, importantísimo, este perdón de los pecados que Jesús esta facultad de perdonar los pecados que Jesús le confiere a los apóstoles, después de entregarles, de soplar sobre ellos y darles el don del Espíritu Santo. Cuánto el perdón de los pecados, el sabernos perdonados, el tener la posibilidad de recibir a través del ministerio de los apóstoles, nos abre el camino para poder encontrar la paz que viene de Jesús resucitado. Cuánto el perdón de los pecados es una muestra de la presencia real de Jesús en su iglesia, esa presencia que se muestra en su amor y en su ternura. Entonces, será este signo del perdón de los pecados una muestra de el poder del Espíritu Santo que hace presente a Jesús en medio de nosotros. Jesús promete: «Pediré al Padre que les envíe otro paráclito». Otro paráclito, porque Él es el primer paráclito, Él es el primer intercesor, el primer consolador, el primer abogado. Y este segundo paráclito es aquel que hace presente y que hace efectiva toda la gracia de la predicación de Cristo. Se hace presente, se hace actual a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es entonces aquel que hace que funcione. Será el Espíritu Santo como la energía eléctrica que hace que cualquier aparato eléctrico funcione. Sin Él, nosotros como iglesia podemos estar bien, podemos estar todo en orden, todo en su lugar. Pero sin la fuerza del Espíritu Santo somos un electrodoméstico desconectado de la fuente que le da vida y que hace que ejerza su función. Cuando estamos tan acostumbrados a utilizar las cosas eléctricas, que el día que nos falla la luz nos damos cuenta de la falta que nos hace, desde el despertador, no hablemos de celulares, etcétera. Bueno, pues todo electrodoméstico sin la luz eléctrica no sirven de nada. Nosotros, todos los miembros de la iglesia, sin el Espíritu Santo no servimos de nada, porque sin el Espíritu Santo quedamos desconectados de Jesús. Y al quedar desconectados de Jesús, entonces no somos, si bien nos pareceríamos a una ONG
si bien nos va. Y si nos va mal, bueno, pues somos un grupo de gente rara que sigue rituales arcaicos y normas que no tienen nada que ver con la vida. Por eso es necesario entender que nuestra relación con Dios es personal, con la persona del Espíritu Santo, con la persona del Padre, con la persona del Hijo. Y quien hace posible esa relación interpersonal es el Espíritu Santo, quien nos permite, nos da la fuerza, es precisamente el Espíritu Santo. Que entonces sea este mismo Espíritu el que nos conceda poder salir al encuentro del hermano, poder encontrarnos con Jesús, poder encontrarnos con nosotros mismos. Hace unos días el Evangelio insistía mucho en las palabras que Jesús usaba para pedir por sus discípulos, específicamente por los apóstoles, y pedía unidad. Pero es que esa unidad no puede ser real, no se puede llevar a cabo, no se puede conseguir de no ser por el Espíritu Santo. La unidad en la iglesia es una manifestación de la presencia real de Jesús. Esa unidad no se logra a través de la rigidez, de la hipocresía, del legalismo. Esa unidad se logra saliendo al encuentro del hermano necesitado, amando al hermano necesitado, amando a Dios sobre todas las cosas. Amarlo efectivamente, que quiere decir no voltear la cabeza para otro lado y hacernos como que nada pasa cuando las personas se están yendo a la perdición. Pero tampoco implica ponernos en el lugar del que juzga. Vemos en el Antiguo Testamento la confusión de las lenguas de aquellos seres humanos que querían arañar el trono de Dios y usurparlo. Como Dios, al ver tanta soberbia, confunde la cuanto a fin de cuentas la soberbia hace que no logremos entendernos con el hermano. La soberbia hace que yo hable un lenguaje exclusivamente mío, el lenguaje que es un medio de comunicación y es un medio de comunión, se convierte en algo cerrado a través de la soberbia, algo que no logra comunicar, que no logra. ¿Por qué? Porque no escucha, y no puede haber diálogo, no puede haber verdadera comunicación si no hay escucha. El soberbio no escucha, el soberbio no trata de entender, el soberbio busca a toda costa imponer su punto de vista y su visión. ¿Cuánto será entonces necesario la humildad que abra el corazón al Espíritu Santo, la humildad que nos permita querer comprender? Es en el relato del capítulo 2 de Hechos, es maravilloso ver cómo aquellos que estaban reunidos en esa celebración del Pentecostés, que era otra cosa, las lenguas se unen y entonces el mensaje de Cristo es entendido y es captado por todos. Creo yo que hay un desafío importante en este Pentecostés. Basta ver las redes sociales, Twitter, Facebook, etc. Nos encontramos con una especie extraña de católicos que están enojados con todo y con todos, que están enojados con los sacerdotes, que están enojados con los ateos, están enojados con los católicos, que a ellos les parece que son tibios y que no se esfuerzan lo suficiente. Son una crítica constante y no se salva a nadie. ¿Cuánto encontramos que tenemos que mejorar nuestro lenguaje? Necesitamos mejorar nuestra comunicación para poder entablar un diálogo con el hermano que cree
y profesa la misma fe que yo, con el hermano sacerdote que tal vez está equivocando y que no tengo la caridad suficiente para corregirlo en materia moral o en materia teológica o filosófica. ¿Cuánto será necesario la corrección? Pero que siempre una corrección fraterna, una corrección que parta del amor y no de la soberbia. ¿Cuánto vemos que el Espíritu Santo que logró que aquellos representantes de los lugares más lejanos del mundo conocido lograran entender cuánto nos faltará docilidad para que el Espíritu Santo actúe en nosotros y nos ayude a transmitir el mensaje del amor que trae el Evangelio? Pero vemos que el mundo habla un lenguaje y que el evangelizador, el profeta, habla uno totalmente distinto. Cuánto el profeta tiene que ser dócil al Espíritu Santo para hablarle a esta generación en el lenguaje que esta generación logra comprender. Cuánto será necesario poder transmitir el mensaje de Cristo a esta generación. Pero tal vez por la falta del Espíritu Santo nosotros nos hemos cerrado, y al estar cerrados a morir de sed de Dios. Cómo es importante en este tiempo pedirle a nuestro Dios que nos permita la humildad necesaria para vencer la soberbia que se convierte en un escudo que nos encierra en nosotros mismos y no nos deja salir al encuentro del hermano necesitado. Cuánto es importante en este Pentecostés pedirle al Espíritu Santo que sea luz, que sea presencia, para que al poder comunicarnos con el mundo podamos ser presencia de Dios en el mundo y podamos hacer efectiva la presencia de ese Jesús que ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque sin el Espíritu Santo, sin la docilidad a ese Espíritu Santo, no se hace efectiva, no aterriza. Que tú y yo no seamos obstáculo para que Jesús llegue a las almas que se están muriendo de hambre y de sed por Él. Que el Señor nos permita en este Pentecostés despertar todo aquello que el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros desde el día de nuestro bautismo, que nos permita ser verdaderos profetas, verdaderos sacerdotes, que nos permita servir como nuestro Rey que es Cristo. Que el Espíritu Santo entonces transforme, renueve esta iglesia que tantas necesidades y tantos pecados viene arrastrando. Que el Espíritu Santo nos conceda salir al encuentro del hermano que, queridos hermanos, les mando la bendición. Les pido oración, unirnos a las intenciones del Papa en estos días de la pandemia. Muchas felicidades a todos por esta solemnidad de Pentecostés, que el Señor nos permita vivir plenamente nuestra fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.